Muy buenas noches, los saludo en el nombre de tu Señor y Salvador Jesucristo. En esta hora vamos a meditar la palabra del Señor en el libro de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El tema de esta noche es: con Cristo vencemos todo pecado. Sabemos muy bien que todos heredamos el pecado de Adán y Eva, que también se llama pecado original. Somos concebidos en pecado, dice la palabra del Señor, nacemos, crecemos en pecado, y mientras vivamos en pecado, pues siempre vamos a hacer lo malo, ¿no? El pecado es la transgresión de la ley, es decir, irse en contra de las normas, de los mandamientos establecidos por Dios. El hombre, mientras esté en pecado, pues siempre va a ser conducido por el mal. En Romanos 14, en el verso 12, hay que considerar que tarde o temprano o algún día cada uno daremos cuenta a nuestro Dios de nuestros actos, de nuestros pecados. Recordemos que Dios siempre toma en cuenta todo lo que hacemos en nuestra vida, sean cosas buenas o sean cosas malas, pero aún en el pecado pues tenemos la paga que es la muerte. Entonces llegará el momento en que cada uno de nosotros al final daremos cuentas a nuestro Dios, ¿no? Entonces, ¿quiénes se podrán salvar e ir a la vida eterna? ¿Quiénes no podrán entrar al reino de los cielos? Refiriéndonos al pecado, la Biblia nos da un claro enfoque en cuanto a los que practican esta diversidad de tipos de pecados, como por ejemplo en 1 Corintios 6, capítulo 6, versículos del 9 al 10, nos dice la palabra del Señor que los que no heredarán el reino de los cielos, bueno, serán los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los ladrones, los ávaros, los borrachos, etcétera, etcétera. O sea, toda persona que practica estos pecados, mientras no se arrepienta y mientras no encuentre la aceptación de Cristo en sus vidas, entonces no pueden heredar el reino de los cielos. No se puede heredar porque sencillamente están practicando el pecado. Y eso es muy importante recargar que estas personas, el propósito del Señor es de que todos sean salvos. No, Dios ama al pecador menos al pecado. ¿Entiendes? Dios nos ama a todos por igual, menos el pecado que practicamos. Por eso tenemos que buscar una solución al pecado. Dios conoce la condición del ser humano. Él sabe muy bien que somos polvo, somos de repente imperfectos en cuanto a vivir fuera del pecado. Siempre el hombre vive bajo el pecado, esclavizado en el pecado que dirige Satanás en esta tierra, porque este mundo es gobernado por Satanás. La Biblia aún dice que el hombre está atado al pecado, esclavizado al pecado, y la Biblia nos dice que, bueno, que el diablo ha enceguecido la mente del ser humano para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Por eso el ser humano está siempre en el pecado. Entonces, ¿cuál es la solución entonces a este corazón pecaminoso? Ya que Dios conoce la condición de que somos polvo prácticamente, entonces tenemos un corazón pecaminoso, como nos dice también el libro de Génesis en el capítulo 8, en el versículo 21, dice que un corazón en pecado es un corazón siempre inclinado al mal. La intención, ¿no?, del hombre es mala aún desde su juventud, dice este texto. Entonces siempre vivimos en el pecado. No hay ninguna persona que no haya pecado. Recuerda siempre esto, todos somos pecadores. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, todos estábamos condenados prácticamente a la condenación eterna o al infierno. Pero la solución la puso el Padre Jehová, que por amor a nosotros, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando de la solución al pecado. ¿Y cuál es la solución al pecado? Es Jesucristo, aquel que dio la vida por la humanidad. Él se presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el sacrificio por amor que lo hizo Dios por la humanidad es lo que prácticamente viene a ser la solución al pecado. Entonces la solución al pecado es Cristo, ¿no? En Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la solución
del ser humano en cuanto al pecado. Como somos pecadores, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que Jesús murió, resucitó y que Jesús es el único que perdona todo pecado y te da la vida eterna. Por eso es que todo ser humano necesariamente necesita arrepentirse de sus pecados. Ninguna persona puede decir yo soy santo, no he cometido nada, nunca he cometido pecados, ¿por qué tengo que recibir a Jesús? Sencillamente porque lo dice la Biblia, la palabra del Señor, que todo ser humano necesita el arrepentimiento en su vida, reconocer que es un pecador y recibir la solución en Jesucristo. Entonces, ¿para qué? Para salvación, ya que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquella persona que confiesa verdaderamente que es un pecador y que necesita cambiar, que necesita a Jesús en su vida, entonces puede ver ya la solución a través de Jesús, y este acto es por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Es creer verdaderamente que existe un Jesús y que te puede dar ese regalo de salvación. Primera de Pedro capítulo 1 en el verso 15 y 16 dice la palabra del Señor que tenemos que ser santos como Dios es santo. Recordamos, Dios es puro, Dios es santo, Dios es luz, no hay tinieblas en Él, Dios no habita en medio del pecado. Entonces la intención de Dios es de que seamos santos como Él es santo. ¿Se puede lograr la santidad? Sí se puede. A través de la consagración, mientras más busques de Dios, mientras más estés bajo su palabra, su presencia, mientras más estés bajo la fidelidad y obediencia a Dios y a su palabra, mientras más busques de la presencia del Espíritu Santo, mientras más te hagas amigo del Espíritu Santo, mientras más tú escudriñes las Escrituras, mientras más tú estés no solamente de labios sino de corazón con el Señor, pues Dios te limpia tu corazón, te da un corazón limpio, un corazón puro, te transforma, te cambia, te pone un corazón nuevo, un corazón de carne. Es decir, que es una transformación total que Dios pone en el ser humano cuando ya somos sus hijos. Por eso en Efesios capítulo 4, en el versículo 22-23, dice que debemos de despojarnos de ese viejo hombre. La persona en Cristo tiene que despojar ya de ese viejo hombre pecaminoso y tenemos que renovarnos en el Espíritu. Es decir, Él mueres al pecado y vives para Cristo, ¿no? En el Espíritu. Entonces, prácticamente cuerpo y alma al servicio de Dios, ¿no? Totalmente, Dios quiere el servicio del ser humano de una manera íntegra. Dios no quiere una parte de tu corazón, Dios quiere todo lo tuyo, que verdaderamente le pertenezca a Dios, cuerpo, alma y espíritu consagrados para el Señor. Entonces, 1 Corintios capítulo 10-13 nos recuerda también que Dios pone la salida a la tentación. Todos somos tentados, ¿no? Aún diariamente hay luchas entre la carne y el espíritu, la tentación es grande, el diablo siempre está rondando como león rugiente buscando a quien devorar. Siempre habrá una tentación para que tú caigas en pecado. Pero te recuerdo ese texto de 1 Corintios 10:13, dice que Dios pone la salida a la tentación. Él siempre te va a poner la solución, Él va a poner la forma en la que tú no puedas caer en pecado. Recordemos la historia de José, la esposa de Potifar lo había tentado para que prácticamente duerma con él, y José lo que hizo fue salir huyendo, salió corriendo y evitó caer en pecado. Entonces, ¿cuál es el consejo? Huir de la tentación. Dios siempre te va a poner una salida, una puerta, una ventana, una solución para que tú no puedas prácticamente caer en pecado. No te dejes dominar por Satanás, por las tentaciones de este mundo, aun por las riquezas. Recuerda que el diablo ha venido a hurtar, matar y destruir, y Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces la solución está en Jesús. Salmo 55:22 dice la palabra del Señor: deja tus cargas a Jehová. Todos tus problemas, enfermedades, tus luchas, tus pruebas, lo que estás pasando en estos tiempos de esta enfermedad del coronavirus, en fin, tus finanzas, también tus deudas, todo lo que estás pasando, problemas familiares que puedas tener o de trabajo, necesidades aún del sostenimiento económico, no, aún no hay trabajo y en fin, tantas otras cosas que aquejan a la humanidad y el sufrimiento. Todas estas cosas déjalos en manos de Jesús. Dice la palabra del Señor que Jesús dice:
Venid todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Dónde está nuestro descanso? En Jesús, el Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor que Él justamente vino a darnos ese descanso. Él vino a cuidarnos, a guardarnos, pero tenemos que acercarnos al Señor, tenemos que acercarnos a Jesús. Como dice Romanos 8, versículo 37, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Dónde podemos entonces ser vencedores, ganadores, triunfadores? En Cristo. Una persona sin Cristo prácticamente siempre va a fracasar. Más allá de tu intelecto, más allá de tu sabiduría, de tu inteligencia humana, no de tu fuerza, o yo quiero, yo puedo, yo me supero, en fin, eso no basta. Si no hay la ayuda de Dios en el corazón del ser humano y en su vida por completo, es muy difícil. Habrá triunfos, éxitos pasajeros, pero el verdadero triunfo está solamente en las cosas de Dios. Lo demás es pasajero, pero lo de Dios es eterno, y eso está más que comprobado. Imagínate, mientras el mundo, los que no conocen del Señor, dicen, para todo hay solución, menos para la muerte, pues se equivocaron. La Biblia dice que Jesús vino a morir y a dar la vida por nosotros, y todo aquel que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, que aún hay vida después de la muerte, sí lo hay. Para el cristiano el morir es ganancia, es una riqueza. Para el cristiano dar la vida por Cristo, por el prójimo, pues es algo bueno. Si morimos con Cristo, pues seguimos vivos prácticamente, porque Dios nos da una nueva vida en la vida eterna, porque para eso vino Jesús, a morir y a resucitar, para darnos vida eterna. Podemos vivir con Jesús eternamente, en ese lugar maravilloso donde hay paz, ¿no? Donde no hay lágrimas, no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza, no hay nada. Ahí te estarás gozando en la presencia del Señor, Él será tu lumbrera. Ahí no hay noche, todo es luz. Es un sitio maravilloso, calles de oro, ¿no? Entonces, todo lo que ofrece Dios es más que realidad, está más que comprobado y lo encuentras en la Biblia, que es la palabra del Señor. ¿Quieres vencer tu tentación? Pues acércate a Cristo. ¿Tienes luchas contra la carne y el espíritu? Alimenta tu espíritu y vencerás a la carne. Entonces la solución está a la mano. Es Dios a través de su palabra y de su bendita presencia. Entonces te animo en esta noche, quieres ser un triunfador, un victorioso, pues acércate a Cristo y déjalo entrar a tu corazón, que es, que te digo, la mejor decisión que puede hacer el ser humano en su vida, más allá de tus riquezas, de tu trabajo, de lo que tengas, de tu fama. Te presento a Jesús, el Hijo de Dios. Él ya dio su vida por ti. Él resucitó y está vivo y lo hizo para que encuentres la paz, el amor y la fortaleza espiritual. Y si te mueres con Cristo, pues te salvaste y te vas a la vida eterna, es decir, te vas al cielo, ya no vas al infierno. Entonces, esto es posible, sí, por medio de la fe. El que cree en Jesús, entonces es salvo. El que no cree, se condena, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús está esperando con los brazos abiertos. Dispón tu corazón para recibirlo. No hay lugar especial para recibir a Jesús. Y en esta noche, si tú quieres recibir en tu vida a Jesús, pues permíteme ayudarte. ¿Cómo? A través de una oración de fe. A través de esta oración de fe, tú reconoces tu estado pecaminoso y reconoces prácticamente a Jesús como tu Señor y Salvador. Y si gusta recibirlo, pues repite conmigo esta oración de fe que dice así: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador y te pido perdón. Y en esta hora, Señor, te doy gracias porque tú diste tu vida por mí en la cruz, y en esta hora te abro mi corazón para que entres en mi vida. Y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a ser una nueva persona en Cristo Jesús. Si tú has hecho esta oración con sinceridad, pues permíteme decirte que el Señor Jesús perdonó tus pecados, eres hijo de Dios, tu nombre está apuntado en el libro de la vida, pasas a ser parte del pueblo del Señor. Te invito a que leas la Biblia y de esta manera puedas empezar una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Quién reafirma esto? En el libro de Juan 1:12 dice así: mas a todos los que creen y lo reciben en su nombre, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Desde este momento eres un hijo de Dios. Tú dirás, pero ¿y qué he sido hasta estos años? Hasta estos años ha sido creación.
como las montañas, los ríos, los mares, creación de Dios. Pero hijo o hija de Dios es toda aquella persona que confiesa sus pecados y lo recibe al Señor como su Señor y Salvador personal. Desde ahí, desde ese momento, de esa hora, desde ese minuto, recién eres hijo de Dios. Entonces, bienvenido a la familia de Dios, te animo, sigue adelante, habrán pruebas, habrán luchas, lo que pueda venir, pero ya tienes a Cristo y Él luchará por ti, el Espíritu Santo te guiará a toda verdad, Él siempre va a estar contigo y te va a acompañar hasta los últimos días, como dice su palabra, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estás solo de hoy en adelante, el Señor está contigo. Ánimo, Dios siempre está en medio de tu prueba, de tu lucha, en medio de tu tormenta. Después de cada tormenta viene la calma, no estás solo. Tómate de la mano de Cristo y serás siempre un vencedor de vencedores. Hasta aquí este breve mensaje. Que la paz, el amor de Dios y sobre todo su bendita presencia esté con cada uno de vosotros y que sus ángeles los cuiden y los guarden en todo tiempo. Les habló el pastor misionero Pablo Freddy González Ruiz y que Dios me los bendiga. Amén.